Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a través de Tercera Llamada Radio en Señales Ocultas, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, en transmisión simultánea en Facebook y en YouTube, a partir de ya varios programas. Un caluroso saludo a quien nos hace favor de seguir los audios allá en España por ivox.com, muchas gracias. Seguimos leyendo sus comentarios, sus sugerencias, son ustedes muy gentiles. Muchas gracias por todas las cosas que nos impulsan, que nos dicen y nos impulsan a echarle más ganas al trabajo que realizamos aquí. En esta noche, acompañado nuevamente por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera, para continuar con el tema que quedó pendiente la semana pasada. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, muy bien. Me da gusto saludarlo, ¿cómo le va? El gusto es mío, pues, contrastadamente para ser del país, creo que bien. Sí, ¿verdad? No estamos, pudiéramos estar peor. Sí, pues ese es el consuelo de todos, ¿no? Uh-huh. Yo estoy judío, pero aquel está peor. Sí, oiga, ¿qué dice el calor en la ciudad? Pues el calor no dice nada, pero yo sí. Está terrible, ¿verdad? De sí. repente, mucho, en la mañana, frío. Sí. Después de las 10, 11 de la mañana, mucho calor, 4 o 5 de la tarde, terrible. Luego llueve y luego en la noche mucho frío, ¿no? Sí, así es. Nos ha tocado estar en el día en oficinas de gobierno. Cuando menos en Naucalpan hay unas oficinas que son como galeras de lámina. Sí. Hijo, está tremendo, es la muerte ahí. Sí, si uno no llega enfadado con estar ahí un rato, no me les dice uno hasta lo que se van a morir. Sí, algo, ya perdimos las estaciones, algo sucede con el clima. Pero bueno, habrá que poner atención. Oiga, muy interesante el hablar del 666, la bestia, ¿no? Tan mencionada de forma mítica, esperando todos a lo mejor la aparición de un ser extrahumano, espacial, divino, vaya usted a saber, ¿no? Sí. Maligno. Sí, está tremendo esa situación. Está previsto de hace 2000 años. Sí. La Biblia lo habla en el libro del Apocalipsis, específicamente capítulo 13, punto 16, punto 17, punto 18. Uh-huh. Habla específicamente de este tipo de temas que vamos a tratar hoy, específicamente lo de la bestia. Aquí, como lo vamos a ver, la bestia es una supercomputadora que irónicamente así le llamaron, sí. la bestia. Y como vamos a ver ahorita a continuación, esta supercomputadora pues nos puede acarrear serios y graves problemas. Sí, si no es que ya los tenemos. Si no es que ya los tenemos y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Sí. Pero sirva este programa para también alertar un poco a la gente sobre lo que se habla relacionado con la supercomputadora, la bestia. Y como decimos siempre, ¿no? Que no nos crean. Exacto. Que investiguen, que revisen la información, hay mucha en la red, y sobre todo que después de revisar varias fuentes puedan sacar sus conclusiones, ingeniero, para que así ningún pensamiento tenga, o el pensamiento de nuestros amigos tenga influencia de varias maneras de pensar, no de una sola. Esa es una recomendación que yo a manera personal me gustaría hacerles, ¿no? Sí, también valga la pena decirles que esta supercomputadora no se trata de alguna, digamos, novedad. Es decir, no estamos hablando de una computadora cuántica. Uh-huh. Trátese de una computadora cuántica universal o una tipo adiabático. Estamos hablando de computadoras clásicas, digitales. Sí. Nada más que, pues, imagínense, para hacer una supercomputadora estamos hablando de 37,000 procesadores en ella. Uh-huh. Quiere decir que es una bestia de información la que puede procesar y capturar, ¿no? 9,000 metros cuadrados. 9,000 metros cuadrados de tamaño. De ¿no? tamaño, sí. Miren, déjenme decirles para entrar en materia. A principios de 1974, el doctor Henrik Eldemann, principal analista de la Confederación del Mercado Común Europeo, nótese,
de la Confederación del Mercado Común Europeo, no es cualquier gente, de Bruselas, Bélgica, en Europa. Inauguró la mayor computadora del mundo, que irónicamente han llamado la Bestia. Una computadora que fíjense, capaz de autoprogramarse. Sí. Ocupa 3 pisos del edificio de administración del cuartel general del Mercado Común Europeo, con el potencial de que en ella cada ser humano existente en la Tierra pueda tener su número. Y sus archivos generales. Sí, además, aunado a ese número, está toda la información. O sea, que su número viene siendo su carpeta. Su carpeta. Que ya dentro de la carpeta, pues habrá los folders que pudiera tener cada uno de los habitantes del mundo. Del mundo. Estamos hablando de más de 7,000 millones de seres humanos. Y todos caben su información en esta computadora. Así es. Pues, ¿qué les parece si vamos a comenzar? Y pues miren, estamos viviendo en una época, nos tocó vivir una época donde la revolución tecnológica e industrial se aceleró terriblemente, y hay que reconocer que en la actualidad dependemos de la computadora en casi todos los aspectos. Por ejemplo, las corporaciones, los bancos, las empresas, las microempresas, para la educación, para la salud, todo en la actividad del ser humano hoy en día se basa en el sistema computacional. Todos los días en estas supercomputadoras se cree que se almacenan información que se genera en todas las redes sociales que existen: Facebook, WhatsApp, YouTube, Google, Twitter, todas. Pero aquí habría que pensar, ¿a dónde se envía toda esa información? Todos los mensajes que enviamos, los movimientos, solicitudes que hacemos día con día. Se cree que todo esto se almacena en la supercomputadora La Bestia, que a partir de ahorita le llamaremos La Bestia. Hay quien le dice La Bestia del Apocalipsis, pero para que nos podamos entender, a partir de este momento nada más le diremos La Bestia. Ya nos platicará el ingeniero al ratito del famoso 666, lo que significan esos números durante la codificación. Bien, toda la información en las redes sociales, toda la información también que es personal, exclusivamente nuestra, la información de las actas de nacimiento, información de antecedentes laborales, penales, es decir, de salud, de educación, absolutamente todo lo que hacemos, o casi todo, se encuentra almacenado en esa computadora. Como bien decía el ingeniero, también se señala en el capítulo 13 del Apocalipsis, en el versículo 17. Nadie va a poder comprar, así dice el capítulo 13, versículo 17 del Apocalipsis. Nadie va a poder comprar ni vender un producto sin la marca de la bestia. La marca de la bestia, por consiguiente, es el código de barras que se encuentra en todos los productos que hoy consumimos. Porque vamos al supermercado, nos damos cuenta que este código se encuentra en todos y cada uno de los productos que ya hemos mencionado. Bien, aquí debemos hacernos una pregunta que yo creo que va a ser el tema interesante de esta charla, ingeniero. ¿Nos pone en peligro la computadora más grande del mundo? Muchos piensan que no, que ni existe, que ni es probable, pero muchos otros piensan que sí. Yo creo que sí, y sí nos pone en peligro, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro, porque imagínense, si todo esto fuera para bien de la humanidad, sería un avanzote tremendo tecnológicamente hablando. Sí. Pero no falta los grupos en el poder que se interesen por toda esta información. ¿Por qué? Porque con toda la información que es capaz de... le llaman fagocitar, o sea, que es capaz de acumular. De ahí puede obtener una gran gama de información, y como decíamos la vez pasada, poder saber la personalidad de un individuo
Sí. de un grupo, Sí. de la sociedad entera, de una región, de un país, de un continente Sí. y del mundo. Entonces, con esa información a la mano, se pueden fijar objetivos determinados para poder al llegar en un momento dado a dominar el mundo, y muchas veces se ha intentado. Entonces yo pienso que es ahí donde radica el peligro de esta supercomputadora, que esa información que se dispone en malas manos, dándole un mal uso, sí nos pueda generar un grave problema a nivel mundial. Y sobre todo que nosotros la alimentamos, ¿no? Sin saberlo e inconscientemente, con nuestras actitudes, con nuestras actividades en las redes sociales, les damos a conocer inconscientemente la personalidad de cada uno, que a su vez se suma y forma la personalidad de una colonia, ciudad, género, porque de aquí se pueden generar muchas estadísticas, ¿no? Claro, aquí hacen uso de programas que se llaman Webbot, así se llaman ese grupo de programas. Entonces, simple y llanamente colocan ese tipo de programas asociada a la internet, y entonces pueden obtener toda la información a nivel mundial en el momento que se esté generando. No importa que usted después la borre. Claro. Una vez que aparece y la captó, sí, la recupera, la clasifica, la ordena, etcétera, y de ahí saca palabras clave, como lo veíamos la vez anterior, la semana pasada. Saca pedacitos de información asociados a una palabra clave de un tamaño de 2048 bits. Tiene la palabra clave, las palabras anteriores y las posteriores también las captan en ese pequeños 2048 bits, de tal manera que puedan determinar hasta la sensación, hasta la emoción que se está viviendo junto con esa palabra clave. Sí. Entonces, es muy, muy importante que se utilice la internet para los fines que nosotros creemos que le estamos dando un uso racional. Sí. ¿Sí? No se utilice para otras cosas, para otros fines. Y aguas, y tengan mucho cuidado con toda la información que están manejando. De manera de índole personal, información personal, ¿verdad? Sí, y de movimientos que uno hace para el banco y cosas de ese tipo. Híjole, es tremendo esto, ¿no? Es tremenda que estamos desnudos ante alguien. Sí. Que ni sabemos quién es ese alguien. Hicimos que alguien conociera nuestra intimidad, nuestra Así manera es. de pensar y nuestra forma de vida. Así es. Dice que otras personas también especulan que el uso de la computadora, vamos, hay que pensar que cada quien tiene una computadora, tiene una IP, pero esa computadora genera información que esta máquina, que es mucho más potente y capaz, puede reunir la información de cientos de miles de computadoras, procesarla, almacenarla, pero también darle un orden a base a la instrucción que se pretende. Por ejemplo, hay quienes piensan que esta computadora tiene el plan de llevar a la humanidad hacia el nuevo orden mundial. Y hay que entenderlo, porque cabría toda la posibilidad, porque ahí conocerían las enfermedades. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplos, ingeniero, no sea malo, ayúdeme. Ahí se conocerían las posibles enfermedades que padece un pueblo, una sociedad. Vámonos de lo de lo individual a lo macro. Una sociedad, un país. Sí, su forma de vida, su estilo de vida, sí, su forma de alimentación, su forma de vestir, sus preferencias de diversión, sí, sus preferencias incluso hasta de inversiones, sí, de inversión, su alimentación. Todo ese tipo de información la están captando. La salud. Fíjese que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Vamos a pensar que una dependencia de cualquier país atiende la salud de su población, y llegan y lo capturan y todo el rollo.
los países tienen la obligación de transferir esos datos, o solamente por el uso que hacen de los computadores, sin el permiso de ellos se obtiene? Claro, lo obtienen, y de alguna manera va a caer a la Organización Mundial de la Salud, porque se encarga la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, se encarga de la salud mundial, sí, de cuidar todo lo que pueda ocasionar alguna pandemia, todos los virus que se generan, todas las bacterias que se están manejando, todos los antibióticos, todo el desarrollo de la industria farmacéutica para atacar las diferentes enfermedades con las cuales nos encontramos o padecemos. Entonces, pues sí, eso necesariamente debe llegarle esa información a la Organización Mundial de la Salud para tener bajo su control todo ese tipo de situaciones, en el mejor de los casos, ¿eh? Claro, esto quiere decir entonces que toda la ciencia y toda la tecnología que existe ya se encuentra almacenada en un lugar y toda la humanidad lo ignoraba, ¿no? Sí, nada más que también recordemos algo. El avance tecnológico y la evolución que tiene la gente a últimas fechas ha ido cabalgando. Acelerado. De manera acelerada. De tal manera que lo que podamos esperar de aquí en adelante es que también tengamos una evolución acelerada, que también tengamos que hacer frente a grandes retos que se nos van a presentar como humanidad debido a esos avances tecnológicos para los cuales quizá no estábamos tan preparados. Sí, porque eso se dio en 40 años, ¿no, ingeniero? Quizá 20, póngale 20 más. Sí. Póngale 20 más. Digamos de 47 a la fecha. Porque 60 años. Es totalmente acelerado crear una máquina que sea capaz de almacenar toda la información de cada ser humano. Sí, imagínense si hace todavía unos años traía uno un tabique aquí por celular. Por celular. Pero además todo eso, porque las llamadas por celulares, los mensajes de texto, toda la acción en redes sociales, o sea, todo lo que implique el uso de computadoras, tiene un lugar donde va y se almacena. Oiga. ¿Qué es la internet? Fíjese que estaba yo pensando, estaba leyendo, mire, dice más o menos esto. Hay un peligro que está llamando la atención a otro tipo de personas que no siempre pensamos de la misma manera. Ellos tienen la idea de que la bestia está adquiriendo una conciencia propia. Aunque eso pueda sonar descabellado, la posibilidad existe y puede suceder. Y además, teniendo en cuenta que la realidad siempre supera la ficción. ¿Por qué? Porque dice aquí, la computadora está más consciente que hace 4 décadas atrás, cuando la tecnología en este sentido apenas comenzaba. En 40 años avanzó terriblemente y no tenía toda la gama tan sofisticada de funciones que hoy tiene, y que quién sabe cuáles vaya a adquirir de aquí en adelante. Entonces, toda nuestra vida, todo depende ya de los aspectos computacionales que se usen para el quehacer de la humanidad. Sí, yo aquí discreparía un poco en relación al término conciencia. Desde el punto de vista semántico, conciencia no es lo mismo que inteligencia artificial. Yo preferiría llamarle inteligencia artificial porque conciencia es algo que no vemos, algo que no podemos prácticamente tocar, comprenderlo, incluso. Y la inteligencia artificial de alguna manera sí. Entonces esa inteligencia artificial, ¿de quién va a depender? De quien hace esas máquinas, ¿sí? Entonces, obviamente hace 40 años no teníamos este gran avance tecnológico que tenemos ahora. Por lo tanto, la gente que se ha dedicado a desarrollar la tecnología alrededor de la computación, todos los programadores, todos los físicos, todos los matemáticos, pues necesariamente tienen una evolución
que les permite dotar a esas máquinas de cierta inteligencia artificial para que resuelva de manera mucho más rápida y quizá con un poquito más de acuciosidad, más precisión, determinado problema real y concreto. Entonces, yo por esa razón prefería llamarle inteligencia artificial y no conciencia. Fíjese que leía yo el otro día la utilización de ese término, y ellos se referían a hacer las cosas con ciencia, sale con los conocimientos que se tenían. Entonces, por eso, tal vez las dos caben perfectamente. Aquí el problema, yo le veo, ingeniero, que tenemos el grave riesgo, porque ni siquiera nos imaginamos cómo funciona una computadora. Mire, a ver, incluso está ese término ahorita de conciencia. La conciencia se escribe con SC y ciencia es C. Entonces ahí hay una diferencia. Pero bueno, le reitero, ese es un problemita de carácter semántico. No nos detengamos en esa parte, ¿no? Me decía ahorita de que ni siquiera nos imaginamos cómo es posible que funcione. No sabemos ni siquiera cómo funciona una máquina. Bueno, así muy rápidamente, todos los que estén enfrente de una máquina van a encontrar que está formado por unos dispositivos auxiliares que nos permiten meter datos. Eso digamos que es la entrada. Tenemos otras salida para obtener un resultado y poderlo imprimir. Tenemos esos datos de salida. El poderla programar a la máquina ante una problemática específica, se utilizan lo que se llaman algoritmos, es decir, hay una serie de formulaciones de naturaleza lógica y se auxilian de lo que se llama puertas lógicas, es decir, son caminos. O sea, donde usted dice, a ver, si se cumple esto, te vas por este camino, si no, agarras este otro camino. Pero también hay otra puerta lógica que puede decir, si tú tienes esto o esto, haz esto. Sí, esas son las determinadas puertas lógicas. Ahora bien, toda esa información, ¿quién la capta? La capta un procesador que trabaja a partir de transistores, y esos transistores trabajan con pequeños voltajes. Y entonces la máquina utiliza un código binario, es decir, tiene dos estados, es uno prendido o apagado, o un 0 o un 1, y así se maneja. Entonces puede hacer grandes análisis, resolución de problemas con relativa facilidad sobre la capacidad que tenemos como humanos para poder resolverla. Pero también esta tiene una limitante, ¿sí? Es decir, el número de transistores que nos van a permitir manejar en un procesador, lo cual nos va a permitir a su vez tener una cierta capacidad de respuesta en un tiempo determinado, y también determinar, hacer cálculos sobre determinado algoritmo para encontrar la solución o la respuesta a un determinado problema que se le plantee. El grueso de la comunidad utiliza la computadora a través de programas o paquetes, y casi todos lo que utilizan, que es el Word, un procesador de textos, el Excel, una hoja de cálculo, el PowerPoint para hacer algunas presentaciones, y párale de contar. Pero realmente quizá en Excel todavía se metan ahí algunas fórmulas que de alguna manera se equipara a un algoritmo sin tener puertas lógicas. Entonces, el grueso de la gente utilizamos la computadora
para esos fines, ¿sí? Pero ya la industria, por ejemplo, ya los laboratorios de investigación, las universidades, ya resulta corto esta herramienta y necesitan mucha mayor capacidad y mayor rapidez de respuesta para encontrarle la solución a problemas que se plantean, sobre todo en las diferentes áreas de investigación. Y es ahí donde entonces ahora juega el papel las computadoras cuánticas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ve? Mire, yo creo, por el análisis que me tocaba hacer conforme la vida transcurría o ha transcurrido, se me hizo terriblemente acelerado. En cuestión de meses, semanas, en algunos casos, los avances tecnológicos en el procesamiento de datos, de información, eran asombrosos, ingeniero. Usted debe recordar, por ejemplo, la máquina aquella grandísima de IBM, la 360 se llamaba, que tenía que estar, que eran unos bultotes y tenían que estar en refrigeración, bueno... ¿Con una alta refrigeración? Sí, la mayoría de sus equipos hoy en día también, pero nada más perforaba tarjetas, ¿se acuerdan? Porque era el lenguaje Fortran. Sí. Era el lenguaje utilizado por la mayoría de los científicos. Uh-huh. Y tenían que tomar una fila para que les tomara su lugar y llegara a perforar Sí. Lo que ellos querían hacer. Y eso funcionaba prácticamente como un algoritmo, Uh-huh. esas perforaciones. Después apareció rápido los lenguajes Sí. que permitieron Apple, yo recuerdo que fue alguna de las primeras. Sí, hay varios y muy diversos programas, Uh-huh. lenguajes que surgieron debido a que eran muy específicos para el área financiera, Sí. para el área técnica, para el área contable, Uh-huh. etcétera. Porque era esos lenguajes facilitaban La operación. Uh-huh. Y entonces la gente, específicamente un contador, pues utilizaba un determinado lenguaje, Uh-huh. un ingeniero utilizaba otro lenguaje, y así, para que en el menor tiempo posible pudieran hacer sus labores, no un super lenguaje que abarcara a todos. Ahora se ha llegado a obtener algunos lenguajes que se utilizan por tipo de máquina, ¿sí? Entonces son de alguna manera muy específicos, no son tan generales, son más bien específicos para cierto tipo de máquina que está Uh-huh. equipado con cierto tipo de entradas, cierto tipo de salidas, cierto tipo de procesador, cierto tipo de almacenaje. Entonces, usted compra, incluso lo vemos, usted compra una Macintosh, o compra una máquina con otro lenguaje, con otro sistema operativo. Uh-huh. Tienen algunos una ventaja sobre la otra y viceversa, Uh-huh. ante determinado problema. Lo que sucedió con Hobbes se llamaba, ¿no? Y Bill Gates, ¿no? Ahí donde se separan y cada quien toma rumbos diferentes. Rumbos y carteras diferentes. Sí, pero al final de cuentas, pues el control existe. Sí. Y generalmente parte del concepto militar. Sí. Los grandes avances de las computadoras se dan en el aspecto militar, complementado con la NASA y complementado con otras cuestiones. Sí, y después de probarse en el espacio o en la guerra, ya sí. se le va a la sociedad, ¿no? Esa es una de las grandes virtudes que tiene la investigación aeroespacial. Uh-huh. Esa es una, precisamente, que se desarrolla una serie de productos que le ven aplicación para continuar con un proyecto aeroespacial. Pero resulta que cuando voltean la mirada y resulta, oye, esto lo podemos aplicar en el campo del humano normal, y desarrollan grandes inventos. Uh-huh. Grandes inventos a raíz de eso. Ese es lo único muy bueno que tienen, ¿no? Y que nos dejan saber.
Sí. Porque hay mucha información que se obtiene de la NASA, o que obtiene la NASA, a la cual no tenemos acceso. Pero para nada. Es más, haciendo reflexión, yo le debo decir que ni idea tengo de cuál o cuán tan avanzada está la tecnología en computadoras en la actualidad en el mundo. Pues Una, porque vivimos en un país subdesarrollado, no tenemos de primera mano las novedades tecnológicas, pero la otra es que así como estamos revisando, hay mucha información que se mantuvo oculta, ¿no, ingeniero? sí, mire, yo le recomendaría a la gente, qué bueno que tocó ese punto. Miren, yo les recomendaría que algún domingo, un sábado, un día festivo, etcétera, ustedes vayan a las tiendas donde venden tecnología. Entonces, revisen la tecnología que está saliendo. Pero no nada más así por fuera, la carcasa, ay, mira qué bonita. No, interésense qué tipo de procesador tiene, qué velocidad tiene, qué capacidad tiene, etcétera. Ese tipo de cosas. Para que se vayan adentrando en la evolución tecnológica de una manera más rápido. Porque cuando nos damos cuenta de que hay tal o cual avance tecnológico, cuando alguien lo compró y nos lo presume. Y lo imitamos, ¿no? Y se imita, ¿sí? Y vamos específicamente a comprar el que aquel compró, sin saber si hay uno mejor o más barato y nos dé la misma solución, la respuesta que esperamos. Eso no. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso, ¿no? Vayan a una tienda un domingo, un sábado, qué sé yo, y pierdan ahí 15, 20 minutos en la tienda revisando qué cosas hay nuevas, ¿no? ¿Qué novedades hay en el campo electrónico? ¿Cómo le llaman a eso, el Harvard? No, ese es el software. El software. Ah, bueno, no. El hardware son todos los equipos. Sí. Todos los equipos. Pero ya en un equipo determinado, pues se compone ya de hardware y de software. ¿Sí? Y aparte todavía una serie de programas adicionales que forman parte de un software, ¿no? Sí, pero normalmente traen un software integrado, un sistema operativo. No, Sí, pero me refiero a todos los integrantes. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Señor productor, ayuda, sácame de la ignorancia. Todos los elementos que están dentro de la computadora reciben un nombre. ¿Cómo se llama? No es software, Es hardware. El hardware, ¿no? Es el hardware. Sí, no estaba equivocado. Sí, no, ese es el hardware. Entonces, ¿qué es un procesador? ¿Cómo funciona? Pero fíjese que también pasa algo bien curioso. En meses ya es obsoleto. Sí. En meses ya es descontinuado. Sí. Tenemos la facultad de traer una computadora aquí. Sí. Esto, para la mayoría de las personas, si le dan un buen uso, es su oficina. Sí. Aquí traen su computadora personal, pero también trae un mensajero de información que quién sabe a dónde vaya, porque además, fíjese usted, si nosotros subimos información a la red, me quedo pensando esto, y ponemos, hola Cristian, buenas tardes, y se va. Cristian lo recibe, pero realmente ahí termina el viaje de ese mensaje. No, ¿verdad? No. Por eso están haciendo, o por eso los bancos, los gobiernos se manejan con la información encriptada. Sí. Es decir, convierten sus mensajes en números y los multiplican por algún factores de números primos. Y entonces tienen un problema prácticamente indescifrable. No cualquier persona más que el interesado. Más que el interesado, claro. Y dándole cierta información. Entonces, sin embargo, hay gente que sea muy inteligente, que se ha metido a robar, los hackers, ¿no? Los famosos hackers, a robar este tipo de información. Porque al final de cuentas son operaciones matemáticas, ¿no? Sí, sí. Que con una computadora Exacto. y un sistema de análisis se va a detectar. Sí, entonces lo que han hecho ahora es hacerlo un poco más difícil. En lugar de tener, por ejemplo, un número primo, 3 por 5, 15, multiplicar por 15, y después el que va a desencriptar
saber que es uno de los números primos es 3 y el otro es 5. Aquí se convierten en millones y entonces se encuentran los factores de números primos. Sí. Se vuelve pues prácticamente una misión imposible utilizando computadoras clásicas. Se puede tardar 1 año y medio, 2 años en encontrar ese encriptamiento, cosas que con la computadora cuántica se llevará 2, 3 días. Oiga, es un avance tremendo. Vamos a pensar, es un invento. Sí. En ese invento no estarán consideradas ya todas las probabilidades de uso que tiene la computadora. Me refiero a esto. Por ejemplo, Cristian va a mandar mensajes encriptados. Quien inventó la computadora ya sabe que se pueden encriptar los mensajes. Sí. ¿Verdad? Podrá mandarlos con zip. Sí. El que lo inventó, pues ya sabe, y es porque está considerada la posibilidad de hacerlo. Sí. Entonces nosotros a lo mejor sentimos que estamos muy seguros, pero nada más estamos usando alguna posibilidad que ya existía predeterminadamente en la computadora. Sí, nada más que en la computadora clásica era de un tamaño. Sí. Y ahora se están utilizando doble o triple de ese tamaño para hacer la problemática más difícil. ¿Se acuerda usted cuando usábamos los discos de 5 pulgadas y 5 pulgadas? Los disquetes, los famosos, pues para los chavos que nos ven. Los discos flexibles, sí, que eran, pues yo creo que del tamaño de, a lo mejor la mitad de mi cuaderno, ¿no? Y eran cuadrados. Sí, y a meterlos al y los drive. tenía uno que formatear. Sí, y nada más tenían un mega creo, de capacidad. Ya mucho. Sí, tenían 1 mega, era mucho. Después eran los de 3.5. Y ya cuando salieron los de 3.5, sí, ya tenían más capacidad. Ya tenían mucha más capacidad. Pero total que hoy llegamos al microchip. Hoy llegamos al SIM, ¿no? De memoria en los teléfonos. Por ejemplo, hay teléfonos 16, 32 gigabytes de capacidad de almacenamiento. Entonces, estos brincos en la tecnología me tocó vivirlos de una manera muy acelerada. ¿Se acuerda usted cuando empezó la transmisión módem? Sí, vía módem. Por teléfono, que usted se conectaba y por teléfono, si llovía, cuidado, porque todo se echaba a perder. Aunque también las horas, dependía de la hora que estuviera uno trabajando. ¿No? El tráfico de datos era especialmente tremendo. ¿Quién se iba a imaginar, ingeniero, que con el paso a lo mejor de 20 años estuviéramos aquí y mandáramos información gigantesca sin necesidad de cables, sin necesidad del teléfono, sin necesidad más que de oprimir un botón? Porque se creó esa autopista de información que todo mundo utilizamos hoy en día, pero que la gran mayoría no sabemos ni siquiera para qué. Oigan, ¿por qué no le entramos de lleno a los peligros que significa la bestia? Pues sí, si quiere empezamos con algo que es muy alarmante. ¿Qué le parece si vamos a un corte? Vamos a un corte. Y regresamos, porque me está haciendo señas mi productor. ¿Señas buenas, señas malas? Sí, estas señales ocultas no se vayan, regresamos, está muy interesante esta plática. Con ustedes, estimados amigos, muchísimas gracias por su amable espera. Vamos a intentar hablar ahora un poquito de la codificación mundial. Es decir, ¿a qué nos lleva esta codificación mundial? Veamos cuál es el origen de todo esto. Un analista jefe del mercado común europeo, envuelto en la creación del nuevo sistema financiero mundial, dijo que el proyecto de codificación mundial se ha organizado a base de 18 dígitos. No se confundan estos dígitos con los códigos de barras. Los códigos de barras manejan 12 dígitos. Este maneja 18. Estos 3 dígitos están divididos en 3 grupos de 6 números cada uno. Nos encaminamos hacia la sociedad digital de dinero electrónico, donde no se necesitará llevar dinero contante y sonante, ni tarjeta de crédito, siendo toda transacción electrónicamente
este nuevo sistema económico global sin dinero contante le facilitará el camino al último dictador mundial. Fíjense que, y de hecho ya de alguna manera lo estamos ya viendo. Es decir, poco a poco ha ido desapareciendo el uso del dinero. Todas las transacciones ahora son simple y llanamente, van a ver una pantalla, el cambio de una cuenta a otra. Sí, es dinero. Son números virtual. No hay el tal paso del dinero. Uh-huh. Las operaciones que se hacen cotidianamente son con relativamente poca cantidad de dinero, uh-huh, que además tiende a desaparecer, porque ahora tenemos la grandiosa facultad o la facilidad de, a través de aplicaciones bancarias, hacer los pagos, sí, vía internet. Sí. Entonces ya nada más es quitar X cantidad de una cuenta, subir la otra, pero en medio no hubo no hay nada físico, ¿no? No hay nada físico. Sí. Aquí vamos a llegar a ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces esto pues ya de alguna manera lo estamos ya viviendo. ¿No estamos será... en una etapa de transición, Ajá, pero ya vamos muy aventajados. Oiga, ingeniero, ¿no será ficticio? ¿Qué? ¿A qué me refiero? Pues los bancos dicen, tenías 1, te dan 10, tienes 11. Sí. Dispón de 11. Va uno, compra, se gasta 10, dicen te queda 1 y esos 10 se lo cargan al comercio y le dicen tienes 10 más, pero nunca hay el flujo de efectivos. No está el dinero. Sí. Todo es ficticio ya. Sí. Todo es ficticio ya. Entonces, ¿qué sucede realmente con todo ese? Antes se decía estar resguardado los todo metales el dinero, valiosos o sí, preciosos, ¿se refiere? oro, platino, etcétera, que había resguardando, sí, o apoyando uh-huh, todo lo que se imprimía de billete y que circulaba en el país, un determinado país. Sí, ¿no? decía, un peso en billetes, un peso en oro almacenado, ¿no? Exacto. Uh-huh. Había un respaldo. Uh-huh. Pero ahora, ¿dónde está todo eso, no? ¿dónde? ¿Quién sabe? Hay una maquinita de imprimir, uh-huh, imprimen la cantidad determinada y sí, ¿qué pasa si todas esas transacciones no son en base a dinero, a papel? uh-huh, Son en base a números, sí, que aparecen de una pantalla a otra pantalla, una sí, cuenta a otra cuenta. Tan. ¿Qué pasó? Lo más que puede aspirar uno es ir al cajero y retirar un poco de billetes. Sí. Las operaciones menores Uh-huh, están así. sí, Pero se aspira a que a través de este sistema se cuenten con pulseras, sí, ya ni siquiera al principio se pensaba que iban a ser marcas en la frente, uh-huh, o marca en la mano derecha, uh-huh, con un código determinado que era de 18 dígitos. uh-huh, Entonces usted a través de esa pulsera que le llaman RFID diagonal NFC, uh-huh, es que son a través de emisiones de ondas de radio, sí, las capta un lector, de alta frecuencia, ¿no? el lector las uh-huh, manda a la computadora y en cuestión de microsegundos aprueba o desaprueba. desaprueba El famoso chip RFID. RFID, uh-huh, ¿sí? Que es tecnología NFC uh-huh, con emisión de ondas de radio cercanas. Entonces, ahora se ha tratado de diseñar unas pulseras de plástico que traen un chip inmerso, herméticamente sellado, para que no le pase absolutamente nada. Sin embargo, ahí se corre el peligro ¿qué pasa si a usted le roban ese? uh-huh, sí. Y ahí trae toda la información. Pero ahora hay otra más, el chip subcutáneo, que es del tamaño de un arroz. Sí. Ese recibe y emite señales, y con ese pues nada más tiene usted la necesidad de acercarse a cualquier dispositivo lector, Sí. para que ya tenga acceso. Sí, ese fue en teoría el primer pensamiento, la primera intención, tuviéramos microchips subcutáneos.
pero ya el gran avance es utilizar pulsera. O sea, no fue al revés, sino ahora es utilizar esa pulsera, y de alguna manera están previendo que no se le pierda esa pulsera, porque ahí está toda la información. Pues salió contraproducente, ¿no? Sí. Porque se puede perder el chip injertado en la muñeca, no se pierde. Ya no se pierde. Hay algunas compañías, el otro día hicimos un programa de chip RFID aquí, y hay por ejemplo, te vayas a reír, productor, los aficionados de un gran equipo de fútbol. Sí. Ya sé cuáles son. Esos no son mexicanos. No, pero ya lo hicieron. Viven en el país de Cuapa. No, viven más para el sur. Viven en el país de Cuapa. Oiga, ya les injertaron un chip RFID, sí. Entonces llegan al estadio y nada más pasan la mano. En algunos países europeos se está haciendo ya las pruebas de que para acudir al hospital, en lugar de que usted llegue y muestre sus credenciales y todo, nada más acerque la muñeca, sí, y lean. Y sí, más bien, no lee, sino que transmite la información, el RFID al lector. Ajá. Entonces, bueno, poniéndonos un poquito futuristas, esa es el famoso 666. A ver, porque los códigos de barras que le asignan a cada persona como identidad, que es un número, se pueden representar en un código de barras individual, sí, donde se acumule su estado financiero, sí, su estado educativo, sí, su estado de salud, pero además desde niños, sí, todos los procesos. Sí, desde su nacimiento hasta que muere. No sé si tengas a la mano, productor, un código de barras por ahí que puedas poner. Bien, ese código de barras que pusiste sin verlo, te lo estoy de memoria. A ver que no lo enseñe. Enséñanos, productor, sí, porque tú sí, tú sí estás en tiempo y forma. Bien. Ay. Se supone, si ustedes ven la cantidad de números que tiene, son 12 números y están al inicio, en medio y al final. Están 3 rayas más grandes. Cada una de esas rayas en un código de barras normal corresponde al número 6. De ahí que si son 3 grandes, es una al principio, otra al final y una en medio, es 666, el número de la bestia. Sí. Ese es el que tiene el código de barras. 3 pares, ¿no? Sí, o sea, son 2 líneas que forman el primer 6. Sí. A la mitad hay otras 2 líneas, sí, que forman el segundo, sí, y en el final y son más largas. Son más largas que las demás. Las demás. Okay. Pero este es un código de barras. Sí. En la ¿cómo se llama esta? La codificación mundial son 18. Sí. A cada persona se le asigna 18. Dentro de esos 18 está inmerso también el número 666. Pero ahora al centro, ¿no? Me imagino. Se utilizan 3 grupos de 6. Entonces, tengo entendido que al final de cada grupo de 6 está el número 6, sí, que es el 666. Okay. Entonces, esa es la en diferencia. lugar de ponerlo a las orillas, lo ponen al final de cada grupo de 6. Bueno, bien. La marca de la bestia es una inminente realidad. Sí. Ya lo estamos viendo con las... Sí. Y vean, agarren ahorita cualquier producto que tengan en la farmacia, de la cocina, hasta una cerveza, van a encontrar ese código de barras, tiene esa información que le estamos mencionando. O sea, tiene la formación de 2 grupos de 6, o sea, que son 12 datos, más al principio y al final y en medio, los 666. ¿Ok? Bien. Desde el 1 de enero de 2005, en Italia, es obligatorio insertar en los animales que deben ser registrados un microchip para su reconocimiento. Sí. En este caso, la inserción deberá ser subcutánea. Obviamente, esto servirá como test y prueba para poderlo insertar en las personas.
Será un test técnico, sanitario y psicológico, más será también preparación mental para este método infalible del reconocimiento. Otra novedad es fíjese, y esta es importantísima. La otra es importante también, pero veamos a ver cuál es más. Yo diría que las dos son muy importantes. Otra novedad es la cierta e inmediata emisión en Italia de la Carta Nacional de los Servicios, una tarjeta personal inteligente, donde vienen insertos todos los datos personales del portador, nótese, código fiscal, datos del grupo sanguíneo, datos civiles, datos de las rentas, datos ICE, números de cuentas bancarias y datos varios, cuántas mujeres te has casado, con toda esa información la traen aquí. Esto es todo aquello que sirve para el reconocimiento de una persona. Podemos imaginar que el pasaje de la tarjeta inteligente al biochip será fácil y sin problemas, viendo también las claras ventajas de este último, o sea, del biochip. Porque decíamos, una de ellas, no te la pueden robar. Si tú tienes una tarjeta inteligente, te la roban, ¿sí? Y ya perdiste toda tu identidad, está cañón. Y el microchip es de mayor control incluso, es de mucho mayor control. Oiga, le voy a interrumpir tantito. Fíjese que estoy viendo, si estoy equivocado, por favor, corríjame. Estoy viendo que para todos los productos le quitan 6 dígitos. Por ejemplo, el código del país, el código de la empresa, el producto y la división que tiene el producto. Y se forma por 6 dígitos la raya, el par de rayas del código y otros 6. Gracias. En los primeros 3 es el código que corresponde al país que lo fabrica. Los siguientes 4 son el código que le asignan a cada empresa. Esto quiere decir que cada empresa tiene que ir en su país donde realice sus funciones a que le asignen su código de barras como empresa, pero que también le asignen el código de barras a cada uno de sus productos y las presentaciones que pudiera tener. Entonces, si es un producto, una empresa, nada más son 12. Sí. Ya para los seres humanos son 18. Otros 6. ¿Sale? Sí, entonces sí podemos hacer esa diferencia. Si ven 2 grupos de 6, pues esto es un producto. Pero ya si ven 18, esto ya es un control poblacional. ¿Verdad? Sí, perdón, hija. No, pero ahorita lo acabo de reflexionar con lo que estaba usted diciendo y lo que estaba viendo yo. Perdón. Bien, se tiene la idea también que estos sistemas de control, porque sistemas de control al final de cuentas, no se podrán robar, dañar, falsificar, perjudicar, copiar, etcétera. O sea, una vez que se lo asignan a uno, secular, sí, hasta que adiós. Oigan, pero además cada vez las pilas, las fuentes de energía son más pequeñas. Las han podido reducir, compactar tanto y que además tengan mucho más durabilidad. Sí. Y además de que absorban la energía del sol. Exacto, que se recargan con la energía solar, ¿no? Oiga, vamos a pensar que sigue avanzando esto. Nos decía usted, ya empezaron con los animales. Todos los animales de consumo en muchos países de Europa, pero también en América, en Estados Unidos, Argentina, Uruguay. Todos los animales de consumo ya tienen el chip. Pero también los animales de mascota de raza, caballos, perros, sementales, etcétera, ya están codificados. Mayores, sí. O sea, en eso, pues, ¿qué nos falta para que sean los humanos? Ya empezaron, le decía hace rato, con algunas pruebas disfrazadas, donde a los aficionados de algún equipo les implantaron. Entonces ellos tienen acceso al partido de fútbol nada más con pasar la muñeca. Sí. Hay otro cuate no recuerdo si es Suecia, que toda la automatización de su casa
la tiene a través del microchip en la... Sí está así, sí es así, ¿verdad, productor? Tú estabas ese día en el programa, no me dejes mentir. Por ejemplo, él quería encender la luz, pasaba la muñeca por el apagador, quería abrir la puerta y nada más con la lectura del chip en su muñeca. Sí, son biocontroles. Sí. Como en algunas empresas donde se maneja, por ejemplo, valores, oro, sí, papel moneda, todo sí, ese tipo de cosas. La apertura de puertas es a través de la lectura de la retina, del iris. Del iris. Entonces llega uno y hoy sí que pela el ojo. Sí. El lector lo lee, lee toda la información y te permite o te denega el acceso. Oiga. Son tecnologías o biotecnologías, sí, que antes, ¿cuándo íbamos a pensar en eso? Un secuestro. Por ejemplo, ¿no? Sí, que secuestren. Y yo creo que nos lo van a vender con muchas ya ideas. lo están vendiendo, nada más que utilizan quien tiene dinero para pagar. Sí, es precisamente lo que le iba a decir. Nos lo van a vender con la idea de que nos va a traer mucho beneficio. Porque obviamente, pues la ubicación la va a dar el lector. Pero además, si se instalan receptores por diferentes puntos de la ciudad, van a saber quién pasó por ahí, porque se va a registrar la emisión que hace el microchip al receptor. Si hubiera una manifestación y fuéramos nosotros a protestar contra el gobierno, sabrían quién estuvo ahí. ¿Quién estuvo ahí? Claro. ¿Verdad? Sí. Pero ahí le va lo que se me hace todavía más sorprendente, Inge. En programas anteriores hablamos de los chemtrails, las fumigaciones masivas, y decíamos, ¿se acuerda usted?, que eran nanopartículas de metales que tenían en la punta un agente biológico que pudiera ser tóxico o no, pero que era biológico. E incluso alguna antena. Exacto, ok. ¿Qué pasaría si de repente nuestro productor está en determinado meeting echando grito y se detecta su presencia y a través del mismo chip se activa la antena y explota el agente biológico que por nanopartículas sí te puedan controlar y hacer algún daño? Se introdujo, hubo una intromisión en el cuerpo. Ya cuando yo estaba reflexionando eso dije, órale. Es como decir, se autoasesinó. Se suicidó. Se suicidó. Pues está cañón, ¿no? Usted puede tener recursos económicos en el banco y por un comportamiento inapropiado contra el orden, al presentarse usted ya no va a tener, puede que ya no tenga nada. Ya no tienes nada, claro. Sí, fue requisado. ¿no? Así es. Mire, ahorita estaba recordando un gran elemento que casi nadie utiliza, muy pocos utilizan eso. Se están robando vehículos a lo bestia y se han encontrado algunos que tienen el sistema LoJack. Entonces es un sistema de detección que rápidamente lo localizan. Bueno, ¿qué pasa a veces con esos? Hubo una experiencia por ahí por la zona donde yo vivo. Fíjense que se robaron una camioneta, tenía el sistema LoJack. Dieron aviso al LoJack, lo rastreó y se encontró que estaba a unas cuadras de la casa donde se la habían robado. A unas cuadras, nada más cambiaba los límites de fraccionamiento a la colonia, a otra colonia. Bien, ¿qué cree que pasó? Llega la gente, el dueño, con una patrulla, pidió el auxilio, llega y le dice, esa camioneta es mía. El ladrón, ¿qué cree que les dijo? ¿No? Me la acabas de vender. Oye, ¿y por qué no traes documentos? Porque no le pagué todo. Y quedamos de que yo una vez que le pagara todo me iba a dar todos los documentos. Órale. Imagínense a qué grado hemos llegado. ¿Qué pasó con ese sistema? Lo inutilizaron de esa manera. Yo supe otra vez, ¿qué le parece? Se robaban los vehículos y los ponían debajo de un techo metálico. O de lámina galvanizada o de aluminio,
y con eso anulaban el rastreo vía satélite. Sí. Entonces... O sea, el pueblo es tan inteligente, sí, que a cualquier cosa le vamos a encontrar. Se le va encontrando la contra, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Y yo no dudo mucho que esto se le encuentran. Vamos a sacar una versión mexicana pirateada. Una Mexican Curious. Sí. ¿No? Pues la verdad es que sí es un riesgo terrible. Porque además, sí, mire, todo el historial laboral, es que pierde uno... ¿Identidad? Su identidad. La secrecía de su identidad, ¿no? Así es. Ahí está todo. Sí. Todo. Y además quien pudiera tener acceso a ella, yo me imagino que la supercomputadora también debe dividir el control en regiones, y las regiones en sectores y países. Pero alguien debe tener acceso a esto. Sí, claro. Claro, no nada más unos cuantos. Sí. No, debe tenerlo muchos. Y que después aparecen muertos porque sabía demasiado. Pudiera ser malintencionados en el uso que le dieran, ¿no? Es de esperarse, ¿no? Uh-huh. Es de esperarse que tengan o que persigan algún fin económico en primera instancia. La otra, ahí le va. Ya cuando uno se pone a lucubrar aquí, también hemos hablado de implantes en abducciones extraterrestres. Uh-huh. Con esto ya no habría necesidad de abducir a nadie. No, sí. Tendrían perfectamente identificado y localizable al que quisieran. Así es. Y además con toda su historia. Así es. ¿No? Sí, por eso es peligroso, eso es lo peligroso. Uh-huh. Eso es lo peligroso. Que dependiendo en qué manos caiga esa información, será el grado de peligro que tengamos. Sí. Si esto se hiciera con un bien bueno para la humanidad, excelente. Pero está disfrazado. Está disfrazado. Yo también pienso lo mismo. Los gobiernos nos han vendido las ideas así. La bomba atómica nos la vendieron como la panacea. Uh-huh. Y resulta que la utilizaron para mal. Y además, lo siguen utilizando para mal. Fuera de tiempo, porque ya se había rendido Japón. O sea... Uh-huh. Una demostración innecesaria de poder. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que 25 años dependieran de ellos, porque ellos le prestaron billete para recuperarse. Sí. Y 25 años estuvieron ahí apoquinando, como dice. Llegará el día en que los seres humanos realmente pudiéramos ser limpios de pensamientos y actitudes. Mire, no dudo que muchos de estos científicos y técnicos hayan obrado con el mejor de los deseos, porque a lo mejor esa es la idea que les vendieron. Si nosotros fuéramos funcionarios de alguna dependencia y tuviéramos la necesidad de brindar servicios de salud, esto sería excelente, porque así nos vendieron la idea, pero no vimos más allá de los telones de lo que nos quisieron representar, ¿no? Y se ve prácticamente imposible por esta razón. Si cada uno de nosotros tiene una percepción del mundo, uh-huh, de acuerdo con su marco de referencia y su experiencia, van a suceder este tipo de cosas. Sí. ¿Cuándo van a acabar esto? Cuando estemos unificados y tengamos una percepción todos. Eso va a estar muy difícil. Por eso está difícil. Pero qué? Ese sería el acabose de todo este tipo de cosas. Sí, pero ¿por qué creo yo que va a ser muy difícil, ingeniero? Por toda la serie de programación mental a la que es sometida la humanidad para que no se dé cuenta. Sí. Difícilmente el grueso de la población en el mundo va a poder percibir el riesgo que esto conlleva. Porque un padre de familia, perdónenme, un padre de familia que tenga la necesidad de dar de comer en su casa y que su pensamiento sea nada más ese, pues va a decir, si yo con esto voy a cobrar más rápido mi salario, pónganmelo. Y además
si el país donde habita no le ha dado la oportunidad de estudiar, de conocer y de cultivar su pensamiento, pues todavía va a estar peor. va a estar peor, ¿no? Va a estar totalmente. Uh-huh. Es muy complicado todo esto. Y yo creo que de eso se valen esos cerebros que están actuando de esa manera. Y qué bueno que alguna gente se dé cuenta de toda esta problemática en que estamos ahora inmersos, y que pues estamos de hecho denunciando aquí en este programa humildemente. Créanos el que quiera creernos, investigue el que quiera investigar y compruebe o desapruebe esta información, ¿sí? A mí de entrada, sin más, se me hace muy lógica. Sí. Muy lógica y perfectamente alcanzable. Incluso dos elementos que me permiten tomar esta decisión de decir sí es cierto. Una de ellas es, a ver, en la agenda de la reunión de los Illuminati en el año de 2015, el primer tema a tratar era inteligencia artificial. Sí. Segundo, este señor, que puede o no ser considerado como genio, cada quien tendrá su criterio acerca de Stephen Hawking. Sí. Él señaló que lo peor que podría pasarle a la humanidad es crear máquinas, ¿sí?, para suplantarlo a él. Sí. Y es lo que exactamente estamos haciendo. El transhumanismo, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Sí. Y ese es un gran peligro. Él lo anunció, él lo vio y él lo anunció. Y yo también creo, estoy de acuerdo con él, que estamos ante máquinas que son cada vez más potentes, con mayor rapidez de procesamiento, con mayor capacidad para resolver problemas, y que puede llegarse el momento en que las máquinas creen máquinas. Estaba yo reflexionando ahorita sus palabras y me quedé pensando esto: con la velocidad y la capacidad de reacción de la bestia, seguramente ya tiene mayor capacidad que el ser humano. Y recordemos que esa era la diferencia que había entre la forma de procesar nuestros pensamientos e información y la computadora. Y si esto ya está, pues ya nos quedamos muy atrás, ingeniero. Bueno, ahí le va. Esta máquina tiene la capacidad de hacer lo que los 7,000 millones sí. de habitantes en el planeta. Sí. Ya la tiene. Sí. Imagínese la gran capacidad de análisis y de rapidez que se ha alcanzado. Y todavía está en pañales la cuántica, ¿eh? Todavía está en pañales, que eso les va a permitir alcanzar velocidades de manera exponencial. Oiga, entonces esto daría la posibilidad de que las personas que han sido abducidas y dicen que estaban en unas naves, en unas salas de una nave, donde los acomodaban en una plancha al lado de computadores y ordenadores, y hacían todo un proceso con ellos, el que fuera, pues cada vez adquiere mayor posibilidad, ¿no? Claro, y ya lo estamos viendo. Si en este momento nosotros somos capaces de reproducir una pieza determinada simplemente por una impresora de 3D, sí. Claro, ese es un material sin vida, inerte y todo, pero nosotros estamos en pañales en estas investigaciones, claro. ¿Sí? Los alienígenas, con toda su evolución, con toda la capacidad tecnológica que han alcanzado, pues, fácilmente lo pueden lograr, hacer este tipo de clonaciones o hacer ese tipo de copias. Sí. Pues tranquilamente. Pues, y ya lo tienen desde hace mucho tiempo. Y ya lo tienen desde hace mucho. ¿Ellos o terrestres? Sí, que han copiado sus tecnologías. Que han copiado la tecnología, utilizando la energía. Sí. Sí. Sí, por ejemplo, dice la señora Margarita, su esposa, que un ejemplo son las células madre. Las células madre. Impresión. Sí, pues imagínate.
ya está. Miren, déjenme decirles un plan secreto para controlar a la humanidad. Órale. Ay, híjole, está ¿Otro? cañón. Otro. En 1970, nótese, hace cerca de 50 años, en 1970 en Bruselas, en Bélgica, una circular top secret de la Comunidad Económica Europea, predecesora de la actual Unión Europea, decía que se estaba actuando un plan secreto para los habitantes de la comunidad. El plan era este: dentro de 35 años se debía, por razones de seguridad, actuar en la comunidad como sigue: distribuyendo a todos los habitantes un número de código fiscal personal. Número de código fiscal personal. Hoy esto es un hecho real. Sí. A los cuales todos están sometidos. Pero para quien vivía en aquellos años, el código fiscal era aún desconocido y no imaginaban ni siquiera que una cosa de este género pudiese devenir indispensable para ser ciudadanos de un Estado. Preparar en Europa una comunidad comercial y monetaria común, uniendo todas las monedas entre ellas en una única moneda, con una única banca europea. Seguidamente el programa habría sido extendido al planeta con una única banca mundial, obviamente administrados por los controladores ocultos del planeta, los oscuros hombres de jacket gris. Proveer que cada empresa industrial, comercial y artesanal de la Comunidad Europea disponga en la oficina, bancos, negocios, cajeros automáticos de un lector electrónico llamado escáner, en grado de leer una tarjeta digital. Este escáner, unido con las calculadoras de los bancos centrales, habría servido para que toda la persona pudiera adquirir o vender cualquier cosa sin usar dinero contante. Cheques, giros o tarjetas de crédito. Hoy esta es una realidad. Las lectoras de tarjetas digitales están en todas partes. Sí. Abolir el dinero circulante sustituyéndolo con cifras de dar y tener, tratadas electrónicamente, lo que hablábamos, insertadas en las calculadoras solo de los bancos. Todo el flujo financiero mundial y para todo tipo de adquisición-venta será realizado directamente por los bancos sin dinero en efectivo, que será retirado de la circulación seguido de un enorme derrumbe de la economía mundial. Esta es una realidad que se está llevando a cabo ya. Sí. Bueno, váyase de espaldas. No más cuídese que no se vaya a golpear tanto. Obama aprueba el uso de microchip del que estábamos hablando, obligatorio en 2013. Sí. Está cañón, ¿no? Pero por alguna razón no se ha generalizado. Pero para allá vamos. Sí. Y ahí están empezando de manera convencida. Pero quiero ver que lleguen a otros países y los convenzan de otra manera. Sí, seguramente. Los obliguen, vamos. Nos conocen tanto, además reforzados por toda la información que genera la computadora, que seguramente ya tienen determinado el método de convencimiento más adecuado para cada región del mundo, cada país. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. A nosotros, con todas las cosas que vivimos en México, pues ya saben cómo nos van a llamar la atención. Van a decir, mira, con esto vas a tener acceso a alimentos, salud, seguridad, porque la información ahí está. Fíjese que me encuentro este dato. Dice, datos de órdenes médicas del paciente, datos de consultas de los pacientes, registros electrónicos de salud y cualquier otra información apropiada. Esta ley, porque es una ley, hace parte de la reforma sanitaria impulsada por el presidente Barack Obama. El microchip tendrá el tamaño de un arroz. Sí. Y se podrá implantar en la mano o en la frente. Desde abril de 2013, este microchip será obligatorio para cualquier persona residente en Estados Unidos para que pueda ser atendida en cualquier centro hospitalario. En alguna ocasión decíamos que se puede hacer de manera alterna, miren. Los recién nacidos
los que están en kinder para pasar a primaria, los de primaria para pasar a secundaria, para pasar a preparatoria, universidad, los adultos mayores, o sea, es cuestión nada más de que lo decidan y empiece. Ahora, vamos a pensar, ¿cómo oponerse? Está cañón. ¿Cómo te opones, señor productor? Está cañón. No comes. Estás totalmente fuera del sistema. No tienes servicios de ningún tipo, salud, educación, alimentación, nada. Y fíjese cómo de una manera aparentemente pacífica están logrando el cambio definitivo. Sí. Y déjeme ahondar más un poco al respecto. Bien. ¿Qué le parece si esta idea haya salido de la información que se le está alimentando a la computadora y que el objetivo de la gente que posee esta computadora sea establecer un nuevo orden mundial? Sí, seguramente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o qué datos les va a arrojar? Les va a decir la maquinita, ¿sí? Implántales un chip, crea una crisis económica, sí, crea un problema de guerra, termina con el dinero. Sí. O sea, van toda una serie de pasos previstos por una máquina que tiene la capacidad de analizar enormidad de información. Y además, a través de un algoritmo adecuadamente diseñado, puede predecir ese futuro. Sí. Y entonces es lo que está sucediendo. Y le falta algo, ingeniero. La despoblación mundial. Será parte de eso mismo, por supuesto, de ese mismo plan. Por supuesto. O sea, son datos, porque ¿qué dice? A ver, 7,000 millones de gente, la Tierra no es suficiente para darle alimento a todos. Y además hay muchos descarriados también. Por lo tanto, deshazte de ellos. Sí. Baja bajo esta política y les puede estar diciendo incluso qué políticas utilizar en determinada zona, región, país o continente para poder llegar a hacer todo esto. Esto no es alarmista, amigos, reflexionenlo, piénsenlo y vean que mucho de esto que estamos diciendo tiene un gran sustento, son hechos reales y concretos. Está vigente. Sí. Nada más analícenlo, reflexionen, siéntense un ratito a pensar en todo lo que les estamos diciendo y vean si es posible o no es posible. Y van a llegar quizá a la misma conclusión a la que estamos llegando nosotros. Es posible y eso lo estamos viviendo. Claro. Ingeniero, pues ya nos vamos. Yo creo que sí. Porque ya hasta me está dando coraje. ya tiene, el productor siempre está enojado, siempre tiene coraje. Pues sí, así es. ¿Cómo le gustaría despedirse, ingeniero? Pues simple y llanamente, amigos, interésense más por este tipo de temas, por este tipo de tópicos que hasta como cultura general es importante. Si lo ven desde ese punto de vista, van a tener que encontrar una gama tremenda de información sobre la cual discernir y tomar decisiones, pero decisiones informadas. Y vean si tenemos o no tenemos razón en hacer este tipo de programas, por ejemplo, para alertar a la población de lo que está pasando en el mundo. Y que no nos damos cuenta. Y que la gran mayoría no se da cuenta. Y es más, a fuerza de ser sinceros, ni les interesa. Yo me di cuenta de esto hasta que estoy adentrado en el tema. Sí, yo antes, también. La verdad es que nos absorbe la vida cotidiana. La vida cotidiana nos absorbe los problemas. Las responsabilidades, el estrés. Pero hay que hacer un alto. Exacto. Hay que darse un tiempo para nosotros, para vivir nosotros, para reflexionar qué somos, a dónde vamos, con qué fin venimos. Claro. O sea, todo ese tipo de información básica que es fundamental para cualquier ser, para cualquiera.